Buenas tardes. Iniciamos la segunda conversación de este año 2023 en el Museo de Fundación Juan Marc de Palma, tras la que tuvo lugar el mes pasado con el historiador y crítico Jordi Amat. Y hoy tenemos con nosotros a Agustín Fernández Mayo, nacido en La Coruña, 1967, licenciado en Ciencias Físicas. Agustín es conocido en primer lugar por acuñar el concepto literario de nocilla, sobre el que luego entraremos. Su trilogía, el proyecto Nocilla, elaborado entre 2006 y 2009, que consta de las novelas Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab, le dio una gran notoriedad, bautizó a una generación literaria, como la del 98, la del 27, la generación Nocilla, y estas tres novelas han sido traducidas a varios idiomas. En el plano de la narrativa, publicó después El Hacedor de Borges Remake, más recientemente Trilogía de la Guerra, premio Biblioteca Breve, y acaba de aparecer el libro De todos los amores. Ha publicado varios poemarios agrupados en su Poesía reunida de 2012, y en el campo del ensayo estricto, aunque sus novelas también son bastante ensayísticas, en el campo del ensayo estricto destaca su Teoría general de la basura y, caliente todavía en las librerías, Las formas de la multitud, con la que ha ganado el premio Eugenio Trías de ensayo. Agustín Fernández Mayo es autor de una literatura muy innovadora en el panorama español e internacional. Le han reconocido, ahora nos comentaba, universidades, estudiosos, profesores. Es una literatura discursiva, es una literatura diferente, rica en ideas, en conceptos que son muy elaborados, y que le vamos a pedir que nos aclare en algunos casos, que nos comente en otros, y vamos a intentar ir pasando de lo muy particular a lo muy general, que creo que es lo que obliga un trabajo tan ambicioso y tan rico y lleno de estímulos como el que él nos ofrece. Agustín, buenas tardes. En el prólogo a Nocilla Dream, Juan Bonilla escribió que en ese libro tratas de llevar al límite la creación postmoderna, entendida como un ensamblaje de las actividades culturales y científicas. ¿Es eso? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación y al público por gastar, espero, una tarde de miércoles, creo que estamos en miércoles, ¿no? Y a la Fundación Juan Marc, no diré esta vez Miró, lo diré bien, Juan Marc. Y por supuesto a ti, Sergio, por haberme invitado y haber, bueno, pues disfrutado. Muchas gracias por lo que acabas de decir, porque la literatura debe ser para eso, ¿no? Y la intelectualidad ha de ser para disfrutar. Yo no escribo nada que no me haga disfrutar a mí y que no sea un reto intelectual gozoso, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? No escribo para sufrir, sino haría otras cosas, ¿no? Bueno, contestando a tu pregunta, bueno, pues sí, claro, hay que entender que el proyecto Nocilla son unos libros que escribo, una trilogía que escribo en 2004-2005, era una eclosión del postmodernismo, estaba empezando el siglo XXI y era toda una serie de ideas mediante las cuales queríamos ganar un futuro. Entonces, para ganar ese futuro teníamos que desprendernos de una literatura o de un mundo o de un sistema sociológico que venía ya de los años 90 y que nos parecía un poco apretado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo sin conocer a nadie del mundo de la novela, yo solo era un poeta y sigo siendo poeta, para mí es lo único que importa, la poesía, todo lo que escribo es poesía disfrazado de novela, disfrazado de ensayo, etc. Podemos hablar luego sobre eso, pero yo era un poeta, quiero decir que tenía cierto predicamento, pero tú sabes que ser poeta quiere decir que con que tengas cierto predicamento es que te leen los otros poetas y punto, o sea, no te conoce nadie, y te critican porque es un gremio muy... Es el gremio donde hay más cuchillos, muy guerrero, porque como no se gana dinero, solo hay ego. Entonces, claro, la poesía, lo que estamos esperando es que otro poeta o otra poeta nos diga, ¡ay, qué bien! Y si no ocurre eso, en la novela, como se gana más dinero, aunque se gana poco, ¿no? Pero se gana un poco más, ya las discusiones van de contratos, no van de otras cosas, bueno, y de adelantos de novela. A lo que iba es que yo no conocí, por ser breve, porque si no
yo con una pregunta puedo hablar la hora y media. No, pero yo tengo aquí un cuestionario muy largo. Por eso, por eso. Hay que... Entonces, bueno, pues yo era un físico, un radiofísico hospitalario que trabajaba en el Hospital Sondureta 50 horas a la semana, por decirlo claramente. Entonces yo trabajaba en unos búnkeres bajo tierra, que aún deben estar, que debe ser fascinante ir ahora en la oscuridad, ¿no? Y allí trabajaba con material radiactivo tratando tratamientos de cáncer. El caso es que, es para darte una idea de que yo vivía totalmente aislado del mundo de la novela, pero al mismo tiempo yo iba pergeñando un mundo, pergeñando una idea de literatura, que fue la que realmente luego dio lugar al proyecto Nocilla. Y por eso es una literatura a lo mejor tan extraña, o que fue tan extraña, porque yo no venía de los tics de la narrativa típicos. Yo construí una narrativa que por otro lado creí que nunca nadie la iba a editar. Por lo tanto, era muy libre para experimentar y para lanzarme a lo que yo quisiera, ¿no? ¿Y cuando escribías? ¿En ese mismo búnker o cuando te ibas a casa? No, escribía más bien en casa, pero en el búnker sí que me daba mucho para pensar, sobre todo en las guardias, porque a veces las guardias no hay nada que hacer, ¿no? Aunque te pagan. Pero ¿Y hasta cuándo tuviste esta doble dedicación? Bueno, pues eso yo lo pude mantener hasta el año 2010, ya el boom del proyecto Nocilla y de mi narrativa ya había sido en 2006, por lo tanto aguanté bastantes años haciendo viajes por todo el planeta y al mismo tiempo tratando pacientes. Y claro, hubo un momento en el que me di cuenta de que no podía seguir manteniendo esas dos profesiones, porque trabajar 50 horas a la semana en un trabajo tan serio y de tanta responsabilidad, porque hay vidas humanas en juego, y al mismo tiempo pues estar viajando, no sé, a Cuenca, a Murcia o a Shanghái, dando conferencias, y al día siguiente tener que estar a las 8 de la mañana pues con una serie de pacientes para curarles algo muy real, algo realmente bastante más importante que una novela o no, pues me di cuenta de que no debía jugar a esa ruleta, porque tú te puedes confundir y claramente puedes matar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues pedí una excedencia en el trabajo y yo tengo mi plaza en excedencia ahora mismo en Son Espases, que la está ocupando un interino, lo cual estará muy contento de que yo no vuelva a ocupar mi plaza, porque está bien, ¿no? Yo me dedico a la literatura y el interino, pues, o la interina, que no le conozco, la verdad, pues está allí cobrando un sueldo, ¿no? Está bien. ¿Cómo viniste de tu Coruña natal a Mallorca? Bueno, eso ya nos remontamos, por decirlo sintéticamente, yo trabajaba en Galicia, en el Centro Oncológico de Galicia, que está en La Coruña, que es una fundación privada, y me quería cambiar a la sanidad pública. Entonces, en España había muchos puestos, porque somos muy pocos, o éramos muy pocos radiofísicos hospitalarios, y había puestos en todas partes, por decirlo de alguna manera. Había Bilbao, Badajoz, Madrid, Barcelona. Y yo nunca había estado en Mallorca, como nunca me había interesado el sol, la playa, que es en principio el atractivo con el que se reclama, dije, pues voy a ir a ver qué pasa, ¿no? No tenía ni idea. Además, a mí en aquella época, bueno, yo me atraían mucho todas estas construcciones setenteras, ¿no? Que en Mallorca, sé que a la gente de Mallorca les parecen horribles, a mí me parecen preciosas, ¿no? Que entonces toda esa estética de los 70, de la playa, de los chiringuitos, tal, me parecía fascinante, ¿no? Yo soy un gran seguidor. ¿Descubriste la playa? Descubrí la playa porque en Galicia es imposible descubrirla porque hace mucho frío. Y no, que yo no, quiero decir que me gustaba estéticamente, no para ir. Yo nunca he pisado la playa, no se me ocurre semejante disparate, ¿no? La playa es muy interesante, y ahora a ustedes les hace gracia, pero, y me parece bien, pero la playa, si lo piensan bien, es el lugar más extremo al que el ser humano puede ir. Entonces la playa, en realidad, ¿por qué los humanos hoy día vamos a la playa? Cuando es un lugar en el cual, si lo vayan, te mueres, ¿no? O sea, a ti te dejan, por ejemplo, en un bosque y tú puedes sobrevivir, porque hay animales, hay agua. En la playa es el lugar más extremo que existe, porque te mueres, no hay agua, no hay comida, y sin embargo vamos ahí. Yo he escrito mucho acerca de este tema, de cómo el mundo está diseñado. Es el diseño del mundo. Y el diseño del mundo es, esta mesa está diseñada y la playa está diseñada, porque está humanizada. Cuando lo pensamos bien, no tiene ningún sentido para una persona de hace 200 años o 100 años, no hay que remontarse tanto, ir a la playa era una cosa para gente
que bueno, que no estaba muy en sus cabales, ¿no? Porque es un lugar duro, un lugar difícil. Pues yo soy como una de esas personas de hace 100 años, ¿no? Me parece que... Bueno, pero yo lo que te estaba contando era otra cosa, y era que a mí me atraía mucho la estética de Mallorca que yo veía en los telediarios o en las postales, ¿no? Cuando llegué yo vi que Mallorca era otra cosa, que entraba ya en los estándares de preciosidad, estándares, digamos, históricos, ¿no? Cuando empiezo a conocer todo lo que es Mallorca, que no es solo una playa con unas moles, que, insisto, que me encantan, y entonces es cuando empiezo a pensar que es un lugar interesante para quedarse a vivir, ¿no? Porque claro, tú no puedes vivir en un lugar donde solo haya chiringuitos y moles ¿no? de cemento o aquejados de aluminosis, ¿no? Pero a mí toda esa, claro, toda esa estética, yo estaba muy influenciado por todo el posmodernismo, aprendiendo de Las Vegas de Venturi, por supuesto la literatura de J.G. Ballard, que en todos estos lugares de veraneo distópica, al final son posapocalípticos, ¿no? Entonces toda esta cosa me parecía fascinante. Yo incluso recuerdo que una vez me hice toda una vuelta a Mallorca, pues mapeando diferentes tipos de fachadas de hoteles supuestamente horteras y cosas así, ¿no? Bueno, y todo eso es una cultura popular que me ha servido muchísimo para escribir, mezclándolo con lo que se llama la alta cultura, que supongo que hablaremos ahora, ¿no? Sí. Antes volveremos un momento a la ciencia, y yendo a un clásico, que es en 1959, el físico y novelista inglés Charles Percy Snow abrió una polémica que se ha prolongado hasta el presente al señalar que en la vida académica moderna estaba dividida por un golfo de mutua incomprensión entre humanistas y científicos. ¿Sigue estándolo? Bueno, cada vez menos, ¿no? Pero bueno, sigue estándolo. Esa es una de las... Bueno, de los puntos que yo nunca he comprendido, ¿no? Yo cuando estudiaba física, cuando tenía 18 años, 19, 20 en la carrera, yo veía muy claramente que en las ciencias había una estética, y veía muy claramente la idea de que esta separación que es en ciencia, que a veces se hace, que aún se hace absolutamente, ¿no? Que es entre humanidades y ciencias, no tenía ningún sentido, porque la ciencia la hacen los humanos, por lo tanto son humanidades, ¿no? La ciencia no la hacen extraterrestres. La ciencia es una manifestación del humano, por lo tanto estará sujeta a alguna clase de estética, a alguna clase de belleza interna. Por lo tanto, yo creo que es muy, muy importante que las ciencias y lo que se llaman las artes estén en comunicación, y es algo que yo, de una manera he de decir que bastante natural, he hecho siempre, ¿no? O sea, en mi cabeza lo que sería una violencia hacia mí mismo sería separarlo. Mi cabeza piensa de una manera muy imbricada ambas cosas. Nocilla Dream, que yo creo que claramente es el germen de muchas cosas, no solo tu primera novela, sino de alguna forma es casi una manifestación programática. Tú organizas un tipo de narrativa que hay escenas de personas humanas, digamos, valga la redundancia, hay información científica, hay también reflexión sociopolítica. Por ejemplo, vemos una sucesión de estampas protagonizadas por distintos personajes en paisajes tan diferentes como la carretera de Nevada a Carson City, China, o el desierto de Albacete, que ya es viajar, ¿no? Hay muchas historias de parejas, una prostituta y un distribuidor de bebidas carbónicas, un programador informático y una activista política, y dices al final que algunas historias y personajes salen de esa ficción colectiva a la que llamamos realidad, mientras que otras de esa ficción colectiva a la que llamamos imaginación. Cuéntame más sobre esto. Sobre lo de la ficción colectiva, sí. La realidad... Bueno, y sobre las historias humanas, porque este equilibrio entre historias de parejas que llegan hasta el presente, tu último libro es el libro de todos los amores, ¿no? Sí. O sea, tú combinas historias de amor raras, porque son bastante, digamos, atípicas, con ciencia, con geografía, con paseos... Con filosofía, con alta cultura, baja cultura. Sí. Bueno, pues es que tampoco sé muy bien cómo explicar
Claro, los mecanismos por los cuales una novela o una ficción se va construyendo son inescrutables, al menos en mi caso. Yo escribo sin programar lo que voy a hacer, yo no sé lo que voy a escribir en la siguiente página, tengo una idea, pero me dejo llevar por un crecimiento orgánico del texto, entonces, porque no me importa que queden flecos, porque la vida son flecos, ¿no? y me parece bien, si no parece algo demasiado mecanicista. Entonces, tampoco sé explicar muy bien por qué mezclo todas esas cosas, ni siquiera cómo hago para mezclarlos. O sea, mi cabeza establece conexiones directas pues entre, no sé, entre la forma de esta mesa a lo mejor y la forma de un amor que yo he visto en alguien, ¿no? O, quiero decirte, o un concepto de una publicidad, o un concepto de al contrario, de una alta filosofía. O un detector de neutrinos. O un detector de neutrinos, como sale en Nocilla Dream, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, claro, Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab son tres novelas en las que aparecen cientos de personajes del planeta Tierra, ¿no? Esto, por ejemplo, para que veáis de dónde sale, rápidamente, es cuando yo pienso recuerdo una imagen que vi en una fotografía que veo que había visto en el periódico The New York Times, y la fotografía es un árbol que hay en el desierto de Nevada, el único árbol, que es un álamo, del cual cuelgan miles de zapatos. Y nadie sabe por qué cuelgan esos zapatos. Pues nadie sabe por qué la gente tira zapatos, ni quién fue la primera persona que tiró zapatos. Entonces es una historia rocambolesca que no voy a contar ahora porque la he contado en muchísimas entrevistas, pero estando en Tailandia con la cadera rota, convaleciente de un atropello de una moto, en un paso de peatones, por cierto, se me aparece esa imagen y yo empiezo a escribir eso en Tailandia en unos pequeños papelitos que hay en las mesillas de noche de los hoteles, que yo nunca supe para qué valían, pues valen para eso, para escribir novelas. Entonces empiezo a escribir algo que yo no sé qué es, y que termina siendo a los 25 días de estar allí, hasta que me trajeron a España otra vez, porque con la cadera rota y no sé qué, terminó siendo Nocilla Dream, ¿no? Quiero decir que las conexiones que yo hice ahí, empezó todo por una serie de zapatos que para mí eran como de repente la metáfora de lo que era el planeta Tierra en ese momento, zapatos de todas clases, desde botas de esquí a zapatillas de deporte, como pedantemente se dice, porque es raro, zapatillas de deporte, ¿no? Yo tengo para mí que cualquier objeto que necesita dos palabras para definirse no es un objeto de verdad, ¿no? Es como si ustedes van a comprar un helado y dicen, me da una bola de una mezcla de grasa y agua coloreada. No, es helado, ¿no? Pues zapatilla de deporte me parece una pedantería total. Pues habrá que encontrar una palabra. Bueno, pues, si es de deporte no es zapatilla, pero la zapatilla la tenemos por eso en mismo, casa. Por eso mismo, son las de casa. Entonces sí, tengo un conflicto siempre con la definición de ese objeto que algunas personas se ponen para hacer deporte o para ir por la calle. Pero bueno, los zapatos reaparecen en tu obra en varias ocasiones, porque por ejemplo en el libro que hablaremos después sobre Borges se saca los zapatos. ¿Qué tienen los zapatos que te... Pero es curioso, porque esto me lo dices tú y yo nunca me había fijado hasta que hace unos cuantos años, estando en una universidad en Brown, en Estados Unidos, allí en Providence, una chica estaba haciendo una tesis doctoral sobre la obra que tenía yo hasta ese momento, y la estaba haciendo sobre los zapatos que aparecen en mis obras, porque por lo visto aparecen en algún otro poemario mío. ¿Y qué conclusión sacó esta chica? No lo recuerdo, porque no lo recuerdo, porque es que la gente de la academia y tal hacen cosas sobre tu obra que tú tienes que desconectar, porque ellos están en su mundo, ¿no? Es mejor no leerlos y no te podrían contaminar o influenciar, ¿no? Pero es curioso, no lo sé, pero bueno, los zapatos tienen una gran tradición en la pintura, ¿no? Van Gogh, Warhol, etcétera, no sé, los zapatos ahí están, ¿no? Oye, para ser una propuesta tan radical, tan diferente, ¿por qué el proyecto Nocilla es tan rápidamente captado, entendido, da nombre a esta generación de otros escritores de tu edad, genera muchas páginas de periodismo cultural, se traduce? ¿Qué pasó?
Estamos hablando del año 2005, 2006, 2007, 2008. Bueno, yo no puedo saber lo que pasaba, ¿no? Porque es imposible. O sea, eso es un misterio. Si se supiera, todo el mundo sabría escribir éxitos, por decirlo de alguna manera. Y ni yo sé escribir éxitos. O sea, yo escribí lo que creí que tenía que escribir bajo mi cultura, bajo mis condiciones de contorno y bajo lo que yo creía que era una investigación poética de la realidad, ¿no? Que al final es por lo que me interesa escribir, por crear una realidad, porque la realidad no está allá afuera esperándonos, la realidad se crea y solo se puede crear con una cosa, que es el lenguaje. Entonces yo escribí eso creyendo que nadie lo iba a editar jamás, porque era una cosa muy rara, ¿no? Era un tipo de narrativa diferente y yo dije, esto no lo va a editar nadie. Yo lo que creo, hablando con críticos, gente, es que, bueno, que la gente estaba esperando algo diferente, porque veníamos de una literatura un tanto ya extasiados de tantas novelas de la guerra civil y de un realismo social que ya en aquel momento no nos interesaba. Entonces el público estaba... O sea, el público, los lectores y lectoras querían algo nuevo, pero tampoco no sabían qué. Y los escritores, en este caso yo, estábamos escribiendo algo nuevo sin saber que era algo nuevo. Entonces, de repente se conjuntan estas dos partes en una especie de azar y de necesidad, y da lugar a lo que da lugar, al boom que fue aquello, y que yo fui el primer sorprendido, ¿no? O sea, claro, cuando tú pasas de estar en un búnker trabajando de radiofísico hospitalario y, bueno, y escribiendo poesía, que es como que no te conoce nadie, ¿no? Y abrir un telediario o abrir la página en la portada del diario de mayor tirada, o ir volando y la revista de Iberia, o el Vogue, o el no sé qué. Claro, hay un momento en que tú lo ves eso como, y más a mí, que yo ya tenía 39 años cuando me ocurrió esto, porque hoy día tengo 55, voy a cumplir 56, yo lo veía como una película en la que veía pasar gente, como ahora se puede ver aquí, ver pasar gente. Yo veía pasar gente y me veía pasar a mí, veía a los periodistas, a la gente, como una película que ves pasar gente y dices, qué raro, toda esa gente, si yo ya estaba aquí, ¿no? Y es muy importante esto, porque con los años me he dado cuenta de que no hay cosa peor para la creación que quedarte anclado en los éxitos. Tú tienes que continuar hacia adelante como si aquello no hubiera existido. Eso es imposible, porque eso está en tu cabeza, ¿no? Pero hay que intentar no quedarse anclado. Entonces, bueno, pues continué haciendo y sobre todo pasando a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Porque cuando yo escribí todo eso, yo no sabía cómo se escribía eso, y aprendí escribiéndolo. Y cuando ya lo escribí y aprendí, ya me aburriría volver a repetirlo. Entonces pasé a otra cosa. Y es lo que hago en cada libro, intentar ponerme retos que a mí me estimulen diferentes, aunque obviamente la voz siempre es la misma. Uno tiene la voz que tiene, es la voz propia, ¿no? Tú, después de esta trilogía Nocilla, precisamente publicas El Hacedor Remake, que es El Hacedor de Borges Remake. El Hacedor de Borges Remake. Bueno, que es un libro que también da mucho que hablar y te trae ciertos problemas, porque el legado Borges estaba muy controlado. ¿Qué pasó con este libro? ¿Qué pretendías y qué pasó? Bueno, es un tema espinoso, peliagudo, y más esto en una charla en la que se está grabando, ¿no? Si no me equivoco. No te equivocas. No. Bueno, es que eso, abro paréntesis, eso ha cambiado todo lo que es el escenario de un speech, ¿no? Yo lo primero que pregunto cuando llego a un lugar es si se está grabando o no, porque cuando no se graba, uno habla de una manera, sí, pero cuando se está grabando queda forever and ever, y hoy día además con la viralidad, bueno, hay que tener mucho ojo. Bueno, pues no, ahí pasó que era un libro que El Hacedor de Borges, el propio libro de Borges, El Hacedor, yo lo descubro en primero o segundo de carrera, me lo da un amigo de físicas, me dice, a ti esto te va a gustar, lo leo, me fascina, y es un libro que siempre estaba en mi imaginación, y siempre que lo releía, imaginaba historias alternativas, ¿no? A esas historias de Borges, ¿no? Yo creo que la obra maestra, cualquier obra es maestra porque nos induce a prolongarla. Por eso son las obras, una obra es maestra, porque tiene un eco en todas las generaciones y a toda generación le induce a releerla y a continuarla.
Es paradójico esto porque, por definición, entonces, toda obra maestra es una obra incompleta, ¿no? Como debe ser, porque toda generación debe seguir completándola. Entonces, yo siempre que lo releía, bueno, pues quería pues completarlo, cada uno a su manera, ¿no? Entonces, bueno, pues fui escribiendo una serie de remakes de esos cuentos, y ahí salió publicado en Alfaguara en el año 2011, es un libro que estuve años lentamente haciéndolo. Luego hubo un problema legal y hubo que retirarlo de las librerías, pero es un libro que estéticamente es un libro que está salvado, ¿no? Es un libro del cual aún me piden de universidades de todo el mundo, extranjeras, cuentos en concreto que se están estudiando, porque fue un libro que realmente también hizo una mutación en el sistema literario, ¿no? De cómo abordar una serie de cuentos y una serie de narrativas. Al final todos escribimos de lo mismo desde Homero, ¿no? O desde la Biblia, pero con diferentes formatos y diferentes formas según el contexto que nos ha tocado vivir. Bueno, pues ese libro pues tenía todo eso y bueno, es una pena, es un libro que aún no se puede vender y hubo que retirarlo de las librerías y supuestamente quemarlos, o sea, bueno, destruir los ejemplares, ¿no? Y con ese libro me pasó una anécdota curiosa, que voy a la Feria del Libro de Miami, cuando el libro ya estaba retirado, ya lo había... Y entonces voy allí y en la cola para firmar libros empieza a aparecer gente con el Hacedor de Borges Remake, ¿no? Bueno, pudo ser porque se vendió durante 6 meses, ¿no? Entonces, pero yo cuando abro el libro veo que las fotografías son en blanco y negro, y digo, qué raro, digo, esto, y digo yo, oye, este libro es pirata. Y me dicen, no sé, lo vendió Amazon hasta que agotó existencias. Y llega otro, eran libros piratas. Y luego ya vi que ponía atrás, impreso en Lexington, Kentucky. Entonces yo imaginaba a un anciano de Kentucky con la pipa y con el mono en un silo de aquellos, en una máquina, haciendo hacedores de Borges Remake, como en los tebeos, ¿no? Una rueca de aquellas, tras. Y claro, yo me emocioné porque yo creo que la literatura y el arte ha de ser viral, yo por eso no creo en la obra única, por eso probablemente no, aunque sea un sacrilegio de decirlo aquí, no creo en ese sentido como filosofía, en la pintura, ni en la obra única, ni en la obra de arte, como filosofía, no como objeto. Entonces, yo lo primero que dije es, por favor, yo tengo que tener un libro pirateado mío. O sea, porque el mayor honor para alguien es que le copien, evidentemente, o que le pirateen, porque tú no pirateas a este que pasa por la calle que no conoce nadie, tú pirateas a quien consideras que es una referencia. Yo dije, por favor, yo quiero tener... O sea, y tú imagínate, lo rocambolesco es lo más posmoderno de lo posmoderno. Comprar un libro pirata tuyo, de una obra tuya. Que ya ha salido de circulación. Que ya ha salido de circulación. Entonces yo dije, bueno, yo necesito esto, necesito este libro. Entonces yo dije, se lo intenté comprar a cada una de las personas de la fila, nadie me lo quiso vender, ¿no? O sea, quiero decir que incluso en los dramas hay motivo para extraer oro. Si tienes el ojo, como decía Joan Brossa, cuando tienes el ojo en modo poeta, extraes oro o poesía de cualquier lugar, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Por eso yo veo la televisión todos los días, lo bueno y lo malo. Y de lo malo extraigo más cosas buenas que de lo bueno, supuestamente, ¿no? Porque creo que la cultura está en todas partes si sabes decodificarla, ¿no? Cuando presenté Nocilla Dream en Nueva York, la traducción al inglés en una librería de la calle Prince en Soho, el presentador, que casualmente era uno de los editores de la editorial New Directions, aunque no yo lo edité con Fitzcarraldo, pero era un fan mío y lo quiso presentar él, estaba alucinado y decía, pero ¿cómo la trilogía Nocilla? Pero has hecho la cara B de la gran novela americana, ¿cómo has hecho esto? Y dije, ¿quieres que te diga la verdad? Pues decodificando todas las teleseries basura que nos habéis enviado a Europa de toda la vida. El Equipo A, El Coche Fantástico, La Casa de la Pradera. Ustedes, si saben ver eso, ahí ven lo que es toda una sociedad y lo que es todo un sistema filosófico, ¿no? En este caso, desde el protestantismo, está totalmente ahí, versus el catolicismo, o sea, muchísimas cuestiones, ¿no? La política internacional está, aunque por muy malas que sean esas teleseries,
porque son, bueno, son objetos de consumo que todos entendemos que son de usar y tirar, si lo sabes decodificar, ahí está todo también, ¿no? De ahí que tú puedas ver un spot publicitario o Sálvame Deluxe o lo que tú quieras y tú ahí estés viendo una cara de la sociedad que es muy importante para luego llevar a tu narrativa, ¿no? Y bueno, todo eso tiene que ver, enlazo con el principio, con lo que tú decías de lo que fue el posmodernismo, ¿no? El posmodernismo, que fue lo que claramente nos salvó, por lo menos al mundo occidental, de la rigidez de los grandes relatos y de la imposición jerárquica de los grandes relatos, ¿no? Pero para cerrar un momento con Borges, ¿qué tiene Borges que interesa tanto a los vanguardistas literarios como a los clásicos? Ya, bueno, no lo sé. Yo, para mí, yo lo que veo es que Borges, tal como yo lo veo, bueno, hay que decir que Borges es el gran remakeador, o sea, Borges está haciendo remake de todo, solo que él lo lleva a otro terreno, por eso las personas que obligaron a retirar mi libro no entendieron nada de mi libro. Yo no hice más que lo que había hecho Borges. Borges hace un remake de toda la literatura universal, incluso de cuentos de serie B de su época, de ciencia ficción, pero él lo lleva al plano oculto, cambiando personajes, cambiando situaciones. Bueno, Borges, yo lo que creo es que en Borges toda la literatura universal se concentra. Es como un cero, repone los marcadores a cero y a partir de él mismo también lanza otra literatura, ¿no? O sea, es como si fuera el gran reseteador de todo lo que ha habido y el que abre puertas hacia otras literaturas que estaban por imaginar, ¿no? Allí, tú sacas mucho partido de tus viajes en tu literatura, es una literatura muy cosmopolita, muy global, es una literatura de un mundo global. Y odio viajar, ¿Eh? Y no me gusta viajar, en serio. Sí. Había un libro que se llama Viajar es muy difícil. Pero dices, por ejemplo, que el aeropuerto de Salamanca es el más extraño que has estado en tu vida. Y en tus libros lo que sí hay es una noción permanente como de extrañeza. Tanto personajes como el propio narrador ven con distancia todo lo que está pasando y de una forma un poco alienada, se diría. Totalmente, o sea, yo creo que es una de las cuestiones más características de cualquier, ya no en el arte, sino de cualquier investigación de la realidad. A veces pensamos que para investigar la realidad hay que meterse en ella hasta el final. O sea, hay que imbuirse. Bien, yo creo un poco que sí, pero también hay que extrañarse respecto a ella, ¿no? O sea, como he dicho en otras muchas conferencias, a lo mejor alguien presente me lo ha oído, el escritor o el artista o como le queramos llamar, o como el científico, no es más que un extraterrestre que aterriza en el planeta Tierra y que tiene que redefinir lo común. Eso es lo que es ser artista, ¿no? Como cuando todos hemos visto lo que es este objeto que tenemos aquí, ¿no? Esto que yo voy a coger con mis manos, pero entonces es como si llega un extraterrestre y le dicen, ahora usted, extraterrestre, diga qué es esto. Tendrá que inventar una teoría que ya no será antropocéntrica, sino será marcianocéntrica, por decirlo de alguna manera, y dirá, pues en el planeta Tierra, en todas las superficies, hay un objeto que tiene una forma. Eso es extrañarse respecto al mundo. O sea, quien crea algo tiene que mirar la cotidianidad con unos ojos que antes no habían sido vistos. Y eso es lo que es ser un creador o una creadora. Y en ciencia igual, ¿eh? Cuando el señor Isaac Newton ve caer una manzana, pues suponiendo que esa anécdota sea cierta, que sabemos que no, que se la inventó Voltaire, pero podía haber sido cierta, que ve caer una manzana y a partir de ahí se formula la gran pregunta, la pregunta que cambia la historia de la humanidad, que es ¿por qué la manzana cae y la luna no cae?, que es la pregunta que le lleva a él a desarrollar la teoría de gravitación universal, que es por la que aún enviamos cohetes a la luna o esta casa está construida. Bien, esa pregunta, ¿qué es? En realidad, lo que hizo Newton es comportarse como un extraterrestre recién aterrizado en la Tierra y preguntarse otra vez acerca de las manzanas y de la caída de las manzanas. Todo el mundo había visto caer manzanas, ¿no? Todo el mundo había hecho mermelada de manzana, compota de manzana, lo que tú quieras, había comido, pero alguien ve la realidad de una manera extrañada. Que eso, voy con esa distancia y con esa extrañeza de la que... Por eso yo a mis personajes los intento poner en ese mundo extrañado y sobre todo con muy pocas raíces respecto a las cosas, ¿no? A mí no me gusta, o sea, no soy una persona que me esté muy interesado en los relatos de lo original,
para empezar porque el original no existe, ni como cultura, ni como literatura, ni como pueblo, ni como no existe, es un mito que ya viene del creacionismo, en verdad, ¿no? De Dios creó algo, bueno, el origen no existe, y podríamos poner un ejemplo muy gráfico luego de por qué no existe el origen, y todo es una combinación de azar y de necesidad que he estudiado por los sistemas complejos, incluso en la política y en la cultura, ¿no? De ahí que sea muy extraño cómo se ha pasado a un planeta. Bueno, eso es otra cuestión, no vamos a meternos ahora. El caso es que esa extrañeza, esa distancia respecto a las cosas, también te hace ser muy libre, ¿no? Para poder verlas desde otro lugar, pues como un extraterrestre. Claro, eso no puede ser arbitrario, porque si no haces el ridículo, ¿no? No puedes decir cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, si tienes algún talento y suerte y tienes el día feliz, pues pueden salir cosas que están bien, ¿no? Tras estos libros, que son muy fragmentados, muy de estampas, publicas la trilogía de la guerra, que yo creo que marca un giro fuerte, porque es una historia más continuada, más seguida. Y hay una cosa que me llama bastante la atención. La primera historia transcurre en la isla gallega de San Simón, y he visto que las islas son muy recurrentes en tu narrativa, porque, por ejemplo, en otro lugar aludes a la isla donde va a parar Mónica Vitti en la película La aventura de Antonioni, sale Manhattan, bueno, en fin, ¿qué tienen las islas? Pues no lo sé, ¿no? La verdad, ahora ahí me coges un poco fuera de juego, porque es verdad que la isla, bueno, quizá toda isla, yo creo que eso está en el imaginario ahora estoy improvisando, ¿no? Pero, bueno, llevo todo el rato improvisando, como ustedes habrán visto, pero, porque no son preguntas pactadas, ni sabía lo que me iba a preguntar. Pero yo creo que toda isla, yo creo que siempre estamos narrando según modelos que tenemos de la infancia. Y cuando narras más, o sea, tú cuando narras siempre tienes que ser el niño que fuiste. De ahí la extrañeza respecto a la realidad. Un niño al final es como un marciano, ve el mundo como un marciano, ¿no? Porque está experimentando. Entonces, yo creo que para todo niño, la isla, el concepto isla siempre es algo mágico, ¿no? La isla del tesoro, o sea, toda isla tiene un tesoro. Eso es algo que en mi cabeza ha quedado, ¿no? Toda isla tiene un tesoro, y toda isla es un lugar, como un espacio aislado, como la propia palabra dice, también de juegos, también de experimentación, también de fantasía, ¿no? Bueno, es un lugar que se da, que parece que es propicio a crear sus propias leyes, sus propias, lo cual que vivimos en Mallorca está muy claro, ¿no? Sus propias leyes, no vamos a abundar, pero es un lugar que crea sus propias leyes, lo veo muy claro. Como Galicia, ¿no? Yo vengo de Galicia. Galicia a su modo es una isla, ¿no? Al norte hay un mar, al oeste hay un océano, al sur hay otro país, y al este hay una cordillera que lo separa del resto de España, la separa del resto de España, y es una cosa aislada. Por eso en Galicia tampoco es un lugar de unas leyes muy particulares, ¿no? Por eso yo me adapté muy rápidamente a Mallorca, porque tienen hay una indefinición en el concepto de regla que yo entendí desde un primer momento, ¿no? Bueno, islas, bueno, pues eso, ¿no? Que yo creo que por eso me atraen, ¿no? Porque al final, no sé si te acuerdas aquello que decía Blake de el mundo está contenido en un grano de arena, ¿no? Y el mundo, o sea, esa cosa de que algo pequeño puede contener el universo, al final es, pues, una isla puede contener el universo. O Borges, volvemos a Borges, el Aleph, ese punto que contiene al universo entero, ¿no? ¿Eso qué es al final? Una isla, ¿no? Hay, en casi todas tus páginas, hay un peso muy fuerte del arte conceptual, o sea, del arte conceptual, y dentro del arte conceptual del land art, esta tendencia que es en los años 60, que tú, por ejemplo, en la primera parte de la trilogía de la guerra, un personaje vuelve a fotografiar unas imágenes de 1937, es muy conceptual, lo de volver sobre imágenes antiguas y darle una nueva vida. ¿Cómo llegas tú a esta visión artística, a este tipo de trabajo? En general, en el arte conceptual, sí, no en trilogía de la guerra en particular. Sí, en general, y luego, ¿por qué decides aplicarla de una forma
tan bueno, vale, regular entiendo. en tu narrativa? Bueno, pues porque tampoco lo sé, a lo mejor es porque desde que empecé a escribir vi que el arte conceptual era algo que era lo que en realidad lo que de una forma espontánea es lo que más se acerca a la literatura, ¿no? Hay que pensar que yo estudié física, aunque luego no me dediqué a la física puramente teórica, porque el tratamiento del cáncer no es una cuestión teórica, quiero decir, no es lo que se llama en física teórica, pero sí que fue la rama que estudié, y la física que me interesa es la física teórica. De física experimental yo no sé nada, ni me ha interesado nada nunca, y, en fin, que no me interesa. Pero la física teórica sí, ¿no? Quiero decir con esto que al final, ¿qué es la física teórica? Es una escritura con una serie de signos muy particulares, pero que en realidad es casi filosofía, ¿no? ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué es el final del universo? Y tal. Bueno, esto es lo que se llevan preguntando desde los presocráticos los seres humanos. Eso, tan conceptual, en realidad es lo que más se acerca a la literatura también, porque no olvidemos que la literatura es un sistema de signos, y como sistema de signos es una pieza conceptual. Si no supiéramos un alfabeto, lo veríamos como un cuadro. Yo veo un texto japonés y para mí es un cuadro de arte abstracto, ¿no? Si vamos más allá, nos damos cuenta entonces de que lo más cercano a la literatura dentro del arte, digamos, es un cierto conceptualismo. Porque claro, no trabaja tanto con imágenes, sino con ideas. De ahí que, claro, cuando uno tiene 18 años o 20 o los que fueren y conoce la pieza que hace Duchamp cuando hace con sus ready-mades y cuando coge un urinario y lo mete en una sala de exposiciones que inventa el arte conceptual y cambia todo el arte del siglo XX y lo que va de XXI, claro, en ese momento ves que hay un mecanismo teórico que se acerca a lo que es la fantasía narrativa, ¿no? Porque obviamente el urinario que físicamente que fue Duchamp y compró en Urinarios Massanella o lo que sea y lo metió en la Fundación Marc, ese urinario en concreto no tiene ningún valor, lo que importa es el concepto, de ahí que sea el arte conceptual. Por eso hay mucha gente que robó el urinario, lo rompió, da igual, ¿no? Eso que no han entendido lo que es el arte conceptual. Ponemos otro, el arte conceptual es el concepto. Y eso se acerca mucho a lo que es el mundo de la fantasía, ¿no? Por eso yo creo que me ha interesado tanto, o me ha excitado tanto. Y luego siempre que he ido a mis viajes, que como te digo, no me gusta nada viajar, creo que es un error absoluto viajar, pero absoluto. Creo además que el ser humano ya ha mapeado todo el planeta y no tenemos que andar por ahí como imitando a los exploradores del siglo XIX para ver lo que ya otros han visto y para demostrar lo que otros nos han contado. A mí esto no me interesa nada. Y además que viajar es peligroso, por otra parte, entonces no creo que sea algo conveniente. Por otra parte, el ser humano por algo ha hecho ciudades, porque no es nómada, porque en fin, pero viajo mucho, porque viajo mucho por esta vida absurda que tenemos los escritores y escritoras, que es que nos tienen por ahí como si fuéramos cantantes de rock, ¿no? Claro, ahora aquí, ahora allá. Yo la semana pasada estaba en Calcuta, anteayer en Barcelona, que por cierto coincidimos en un acto también, pasado mañana en Madrid, bueno, en fin, que estamos todo el día por ahí. Y entonces, mis viajes siempre hay algo, como me aburro muchísimo cuando viajo, entonces intento reproducir las condiciones más parecidas a mi casa, que es escribir, quedarme en la habitación del hotel, por supuesto, y escribir y ver la televisión, ¿no? Por eso yo he escrito muchísimas obras mías en aeropuertos, en vuelos transoceánicos, de esos de 14 horas, que son maravillosos porque nadie te molesta, o en hoteles, ¿no? ¿Cómo escribes en ordenador, me imagino? Sí, ¿no? sí, claro, hoy día sí ya, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que a veces, aún así, como soy humano, me canso de estar en el hotel, ¿no? en la habitación, entonces salgo pequeñas incursiones. Y cuando salgo siempre intento hacer algo que me valga para un trabajo, para hacer algo. Me planteo un reto de algo que me interese, claro, y entonces intento hacerlo pues, como un mero juego conceptual. Por ejemplo, voy a Turín, porque me invitaron a un congreso de filosofía, precisamente.
y yo estaba un poco aburrido. Y de repente me entero, ignorante de mí, y mira que yo he leído a Nietzsche, pero ignorante de mí, que Nietzsche había vivido en Turín, y que en Turín acontece la gran anécdota de que Nietzsche sale un día de su casa a pasear y a los 200 metros ve a un cochero que está dándole con el látigo al caballo, porque el caballo no quiere caminar. Entonces Nietzsche hace algo que nadie sabe un porqué, que es que abraza el cuello del caballo y dice: madre, soy tonto. Y vuelve a su casa y enmudece durante 10 años hasta su muerte. Nietzsche nunca más volvió a hablar. Claro, yo cuando me entero de esto, ¿qué hago? De repente pienso, pues por divertirme, por hacer algo, o por una excitación intelectual, pues voy a hacer yo la misma caminata que Nietzsche, a ver qué pasa. Entonces me entero bien de cuál fue exactamente la caminata, y voy y filmo todo el trayecto, algo totalmente prosaico. Es como si ustedes salen ahora de aquí y se van a la Plaza Mayor, pues van así, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa. Y llego a donde Nietzsche abrazó al caballo y me encuentro algo. Porque cuando está el ojo en modo poesía, como decía Joan Brossa, siempre encuentras algo. Porque tú tienes que reinterpretar la realidad, y me encuentro algo que está en algunos libros contado. Bueno, pues con eso hice una pieza, que primero era una pieza personal, porque yo no soy artista plástico, ¿no? Pero para mí de land art, entre comillas, en este caso era urban art, pero sí, de caminata conceptual, y al mismo tiempo me sirvió para, por ejemplo, usarla en Trilogía de la Guerra. En Trilogía de la Guerra hay un personaje que hace eso, y se encuentra lo que yo me encontré. Quiero decir que también yo estoy todo el rato reciclando cosas de mi propia vida, no tiro nunca nada a la basura. De ahí mi libro de teoría, que tú has citado en la entradilla, Teoría General de la Basura. Todo es reciclable, todo producto simbólico es reciclable. Esto que cuentas de Nietzsche, que no desvelaremos para que la gente vaya a tu libro, lo que te encuentras. Perdón. Perdón. ¿Quieres un poco de agua? Sí, gracias. Siempre o a menudo aparecen curiosidades, cosas que dices, caramba, qué interesante lo que nos está contando. Por ejemplo, yo no sabía este tema de la intoxicación por carne de conejo, que cuentas a propósito de una expedición a Groenlandia, y eso, yo que soy amante de la carne de conejo, me deja muy preocupado. Cuenta esto porque es realmente curiosísimo. Bueno, igual alguien lo sabe aquí, pero yo no lo sabía. Yo era amante de la carne de conejo hasta que hice una composición simbólica y me di cuenta de que eran roedores. Entonces dije, yo no puedo comer roedores, ¿no? Yeah. Entonces dejé de comer carne de conejo porque me da una cierta manía, ¿no? Pero es una carne riquísima y me encantaba, como todas las carnes, por otra parte, ¿no? Yo soy carnívoro, ¿no? Sí. Bueno, el ser humano es carnívoro, por algo estamos aquí, ¿no? Tú sabes que el veganismo es una religión, porque es una religión, ¿no? Antropológicamente inconsistente, ¿no? Porque el ser humano está aquí porque comió carne, si no, no estaríamos aquí, estaríamos muertos todos, o tendríamos un cuerpo diferente, o no podríamos haber sobrevivido, ¿no? En fin, es una religión típica, un fideísmo del siglo XXI típico de los países, por otra parte, de los países ricos, hoy ya hipersofisticados, ¿no? Porque tú, evidentemente, en un país pobre, a nadie se le ocurre no comer carne, ¿no? Bueno, o productos derivados. Entonces, claro, a mí siempre me ha interesado mucho la alimentación, a mí me interesan muchos temas, y entre otros la alimentación, quizá porque mi padre, que era veterinario, pero se dedicaba mucho a la alimentación animal, en ese caso, pero hay veces que se tocan, ¿no? La alimentación animal y la alimentación humana. Entonces leí en una época bastante a un antropólogo materialista que tú conocerás bien, que se llama Marvin Harris, ¿no? Que tiene esos libros tan divulgativos, ¿no? Y en ellos él cuenta esta anécdota que me pareció fascinante, que es la de que en una expedición a Groenlandia, a un lugar cerca a Groenlandia, se quedaron aislados, hablamos del siglo XIX, principios del XX, y entonces era una isla donde había muchos conejos. Y dijeron, bueno, pues estamos salvados, hay conejos. Rápidamente empezaron a comer conejo y rápidamente se empezaron a morir.
como era hace mucho tiempo, la investigación no estaba, o sea, era un misterio, porque esta gente se había muerto. Entonces es porque, la explicación se dio luego ya a lo largo del siglo XX, porque la carne de conejo es la única que no tiene grasa. Entonces se murieron por una intoxicación de proteínas. O sea, las proteínas son necesarias, pero si no van acompañadas de grasa, el hígado se intoxica y no puede liberar determinadas toxinas y empiezas a tener vómitos y no sé qué, y terminas muriéndote, ¿no? Y entonces es algo que yo traigo a mi manera, sacado de quicio, digámoslo así, en Trilogía de la Guerra, un personaje que a fecha de hoy supuestamente existe, que es el espectro de Salvador Dalí, que tienen, por cierto, aquí un cuadro maravilloso, que aún hace poco hice un post sobre vuestro cuadro porque aislé al perro y lo puse y dije, ¿qué está mirando este perro? ¿No? Porque es muy interesante, ¿qué mira? ¿No? ¿Qué mira? Es como los cuadros de Hopper, ¿no? La gente mira a algún lugar y dices, ¿a dónde mira esta gente? Fíjense ustedes esas miradas que se salen fuera de los planos. Bueno, a lo que iba es que en Trilogía de la Guerra hay un personaje que es un espectro de Dalí, que supuestamente vive y que vive en Nueva York y que se pasea por Nueva York dando speech a la gente para quien sea, oye tú, que te voy a contar una historia, y le cuenta una historia de 50 páginas, ¿no? Y este Dalí, enloquecido, supuestamente Dalí, a un personaje le cuenta esta historia de los conejos para algo que tiene que ver con la novela, que no, por supuesto es una novela de 500 páginas, muy larga, y no vamos a hablar ahora sobre ella. Claro, ¿no? es una novela muy compleja, pero de repente te encuentras una historia como esta y dices, caramba, qué curioso esta historia de los conejos. Pero otra cosa, Agustín habla de que, claro, la mirada descubre, si no miras, no encuentras. Pero, por ejemplo, otra cosa me ha llamado la atención, él mira el plano de Bilbao y descubre que el Museo Guggenheim tiene forma de pistola en uso, o sea, de pistola apuntando. Claro, es algo que si no lo miras con una mirada especial, no lo ves, pero que si te lo explican, ¿no? Dices, caramba, el Guggenheim tiene esta forma. Y además pongo el plano para que se vea. Sí, eso es algo que me di cuenta en el año. Porque pones el plano, lo ves, porque si te lo explican solo no tiene gracia. Sí, es algo que vi, pero fíjate, o sea, fíjense de dónde viene todo. O sea, las cosas, la vida es orgánica y por eso la vida no se programa, como una novela no se puede programar, ni un poema, el verdadero arte no se programa, ¿no? Porque la vida no se programa, no por otra cosa. Entonces, esto, fíjate, año 2004, me acuerdo como si fuera ahora, estoy en Palma, en casa, y en un periódico hablaban del Guggenheim y ponían cómo llegar al Guggenheim, en plan, ahora me lo estoy inventando, el país viajero, no sé, o el mundo viajero, no sé qué. Y yo veo el mapa y veo que tiene forma de una pistola puesta apoyada en una mesa horizontal, y además hay una construcción que parece delante una bala que está saliendo. Bueno, pues eso se queda ahí, pero yo lo recorto en el año 2004 y lo guardo. Y en el año 2016, cuando estoy escribiendo Trilogía de la Guerra, me acuerdo y rescato eso, reciclo eso que yo no sabía para qué lo iba a usar. De momento era una simple curiosidad, ¿no? Y digo que es orgánico porque es como cuando tú conoces a personas, tú vas por la calle, conoces gente, pero tú no sabes esa gente qué será luego en tu vida, pero a una gente te cae bien, otra menos, otra no sé qué, y de repente pasan años y esa gente, a una persona vuelve, y vuelve de otra manera, puede volver como un amor, como un odio, como un jefe, como una jefa, puede volver de muchas maneras, ¿no? Pues con la construcción literaria, si realmente está en tu vida, es lo mismo. O sea, las cosas vuelven, pues lo de la pistola volvió así, ¿no? ¿Y tú crees que Frank Gehry era consciente? Yo creo que no. Vamos a tus ensayos. Y me gustaría que nos comentaras algunos de los conceptos que utilizas. Muchos tienen que ver con el trabajo narrativo. Hablas mucho, por ejemplo, de apropiacionismo. Forma de contar algo nuevo usando lo que ya existe, de cine, literatura, ciencia. Bueno, absolutamente, ¿no? El apropiacionismo es lo que he fundamentado toda mi obra, ¿no? Que es algo que yo copio de algún modo en las artes, por supuesto, del arte, o sea, de los mecanismos apropiacionistas que desde los años 60 se incorporan al arte ya como algo fundamental, ¿no? Incluso hasta en los artes más, si quieres, clásicos de la pintura ya hay apropiacionismo.
ni por supuesto hablamos de todo lo que son las vanguardias, digamos, todo el arte conceptual, andar, tal, de los 60, 70 estadounidense, ¿no? Tú antes has citado a Robert Smithson, que es uno de mis referentes, pero bueno, todo ese apropiacionismo yo lo que hago es trasladarlo a la literatura. La literatura siempre ha sido un sistema muy cerrado, muy sólido, muy, con sus jerarquías, como algo muy religioso en el fondo, ¿no? Como algo que intocable, que no se puede violar. Entonces yo, cuando empiezo en la literatura, me di cuenta de que las cosas que a mí me interesan, la literatura no las trata. No las trata y que yo quiero tratarlas. Entonces yo lo que hago es que empiezo a escribir cosas que a mí me gustaría leer, pero que no encuentro en las librerías. Empiezo, como les dije antes, en la poesía. De ahí que pergeño un libro que tú no citaste en la entradilla, pero que fue para mí muy importante, que fue Pospoesía. Se llama Pospoesía hacia un nuevo paradigma, que fue finalista del primer anagrama de ensayo. Porque yo en esa pospoesía lo que planteo es que tenemos que apropiarnos del mundo, apropiarnos de nuestro entorno, pero sin ningún pudor. El artista no debe pedir permiso jamás. Ahora, se tiene que atener a las consecuencias, eso es verdad, ¿no? Pero nunca debe pedir permiso. Y tiene que apropiarse de las cosas para construir un mundo, como el científico tiene que hacerlo. Ahora, eso luego puede tener unas consecuencias. Hay problemas de derechos de autor. Tú en la última edición del proyecto Nocilla agradeces a Nutrexpa. Correcto. Que entiendo que te hayan dado permiso y que no te hayan molestado con este asunto. Bueno, pero no, claro, pero bueno, ya que sacas eso, creo que lo estás comentando como algo que en el sentido de que me estoy contradiciendo. No, en el sentido de que el apropiacionismo puede tener un rebote. Por supuesto. Si te apropias de algo que otra persona no quiere que te apropies. Ya, pero por supuesto, pero lo que ocurre es que cuando yo edito Nocilla Dream, que lo edito con una editorial minoritaria, Candaya, que por cierto, he de decir, ya que esto se está emitiendo, que hace 4 días se ha muerto el editor Paco Robles de Candaya, el que junto con su esposa o compañera y compañera Olga editaron Nocilla Dream, y en fin, una editorial. Unas personas que han movilizado la literatura en español, tanto aquí como en Latinoamérica, de una manera increíble, y que pues me gustaría tener un recuerdo para él, porque era una persona increíble y un editor con un ojo fantástico, ¿no? Bueno, pues cuando edito con ellos, yo no pedimos permiso a nadie. O sea, Nocilla Dream es un libro que está lleno de apropiaciones de otros lugares, todo está referenciado, pero está lleno de apropiaciones que yo inserto entre textos míos, y entonces eso se crea un sistema de retroalimentación, de feedback entre lo mío y lo apropiado, de tal modo que lo mío cambia y lo apropiado también cambia, ¿no? Esto es el apropiacionismo, ¿no? Pero claro, hay un momento en que cuando yo paso a editar con Alfaguara, que ella es una multinacional, Alfaguara dice, bueno, esto hay que pedir permiso, ¿no? Entonces, bueno, yo escribimos a Nutrexpa, y Nutrexpa pues estaría encantada, bueno. Dijo sí. ¿Qué es el tiempo topológico? Bueno, eso es una pregunta muy técnica ahora. Vamos a ver, el tiempo topológico, claro, es un concepto que yo intento introducir, voy a intentar explicarlo de una manera. Y es un concepto que yo introduzco en teoría general de la basura, pero como libro, pero introduzco por primera vez en una conferencia en México en el año 2010, a la cual me invita Juan Villoro a dar en un centro de México. Bueno, y es cuando el tiempo topológico, lo que hago referencia ahí es, más o menos, por sintetizarlo, me daba la impresión de que la literatura había estado interesada en el tiempo, siempre, en desarrollos cronológicos, como es lógico, ¿no? Un principio, nudo y desenlace, historias de familias, historias de peripecias, vidas de personas. Eso es algo que está basado en el tiempo, no exactamente en el espacio. O sea, lo que articula la literatura clásicamente es el tiempo. Y a mí me daba la impresión de que la literatura que hacía yo estaba articulada no en el tiempo, sino en el espacio. Es decir, conceptualmente unía cuestiones de tiempos muy diferentes en un mismo espacio. Entonces yo a eso, por ponerle algún nombre, le puse
tiempo topológico, que es una contradicción en términos, pero juego con eso, porque la topología, eso es que es una rama de la matemática, por otra parte, estudia las superficies, bueno, estudia los objetos, no estudia el tiempo, estudia volúmenes, superficies. Entonces me gustaba esa aparente contradicción tiempo topológico para intentar definir un poco mi literatura, que no estaba basada tanto en el tiempo como sí en el espacio, ¿no? ¿Y el realismo complejo? Bueno, el realismo complejo es un concepto más avanzado y que realmente es el núcleo de todo lo que hago, creo. Por resumirlo, vamos a ver, hasta hace pocos años no sabíamos que el mundo estaba organizado en redes. Y me estoy refiriendo a redes analógicas, tanto como redes digitales, pero sobre todo analógicas. Es decir, hasta hace 40 años, o 20 años, que no son tantos, pensábamos que, por decir algo, una hormiga no estaba relacionada con un elefante, ¿no? Y hoy día sabemos que están relacionados a través de una cosa que se llama una red compleja, a través de la alimentación. Si tú destruyes una comuna de hormigas, a lo mejor puedes destruir a un elefante, ¿no? Están unidos por cada una cadena trófica. Las personas estamos unidas a aquella cosa de los 6 grados de separación, que a través de 6 personas, pues ahora con Facebook son 4 con algo, 5 con algo, 5 porque es una media, de ahí lo de coma algo, porque no hay un coma algo de persona, ¿no? Pero bueno, como es una media, estamos unidos con cualquier otra persona del mundo a través de 5 pasos, de 4 pasos, bueno. Entonces, todo eso lo que quiere decir es que el mundo en verdad se organiza a través de redes complejas, no de cadenas lineales. Esto es un primer concepto muy, muy importante, porque yo me di cuenta de que mi literatura se organizaba así, espontáneamente, sin yo pensarlo. Y toda esta red de capítulos, de gente, de apropiaciones, en realidad forman una red compleja en la cual hay uniones, ¿no? que pueden conectar directamente algo de alta cultura con algo de baja cultura. ¿Cómo es posible conectar un spot publicitario con un pensamiento de Platón? Eso antes era una herejía, porque tenías porque antes la literatura estaba, como todo, estaba organizada por un sistema jerárquico arbóreo, vamos a llamarlo así. Hay un tronco principal, una rama secundaria, terciaria, cuartiaria, o como se llamara, no lo sabemos. Cuaternaria. Quiero decir con esto que para llegar al extremo, a la hoja de más arriba, desde la base, tú tenías que pasar por todas esas jerarquías. En la literatura, ¿qué significa? Que tienes que pasar por todas esas justificaciones y tienes que construir una trama que te lleve allí, o en el poder. Es igual, tú antes para comunicarte con un profesor, yo no podía comunicarme con un profesor directamente, había que pasar por primero con el secretario, la secretaria, luego no sé qué. Todo eso ha cambiado. Si fueran hace 50 años, yo no estaría hablándoles así, ni ustedes me estarían mirando así. Habría otro tipo de movimiento jerárquico arbóreo. Sin embargo, la sociedad ha cambiado y también las literaturas cambian. Entonces yo me di cuenta rápidamente de que mi literatura estaba organizada en red, es decir, que para ir de la base del árbol, por decirlo de alguna manera, a la última hoja, no hace falta pasar por todas las ramas, llegas en un solo enlace, de ahí lo de red, es un solo enlace. Si lo sabes hacer y si tienes talento para hacerlo, por eso puedes conectar directamente un tríptico de Mercadona, si ves algo que tenga valor, con un pensamiento de alta filosofía en un solo link. Pero insisto, la metáfora tiene que ser pertinente, porque si no, haces el ridículo, ¿no? Entonces, claro, yo me daba cuenta de que todo lo que hacía de conectar alta y baja cultura lo hacía porque inconscientemente estaba estableciendo un sistema en red. Y a esas redes se les llama complejas. De ahí que... de ahí lo de complejo, y por qué lo de realismo? Pues muy brevemente, para mí solo existen 2 tipos de arte o de literatura, en este caso de literatura, la literatura realista o la anticuada. Es decir, toda literatura tiene que ser realista. ¿En qué sentido? Claro, ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué significa realista? Bueno, pues realista significa que tiene que conectar con la realidad que le ha tocado vivir. Ahora, eso sí, eso puede ser luego a través de la fantasía, la ciencia ficción, si queremos, la invención o el realismo social, es igual, pero tiene que conectar con la realidad.
Entonces, claro, hoy día, ¿cómo construimos el arte? Pues tenemos que ser realistas, porque tenemos que conectar con nuestra realidad, pero la forma de conectar con nuestra realidad es a través de la complejidad, de las redes complejas. Y de ahí lo de realismo complejo. Uniendo esas dos palabras, se unen esos dos conceptos y dan lugar pues, a esas obras tan magníficas que yo hago, ¿no? Bueno, lo has explicado muy bien, pero ahora te voy a preguntar otra cosa también bastante complicada que sale en La forma de la multitud, en tu último libro, que señalas, me parece muy interesante, dos tipos de capitalismo, el de tiempo infinitesimal y el antropológico. Me gustaría que nos definieras qué son estos dos capitalismos que... Bueno, pues, caray, esto ¿Qué tipologizas? Ahora ya estás... Después ya hablaremos del amor y pasaremos la palabra al público. Ah, bueno, sí, porque mira, es la hora, ¿eh? No, pero capitalismo y amor. Vale, pues a ver... Bueno, he de decir que ese libro, La forma de la multitud, que lleva como subtítulo Capitalismo, religión e identidad, se edita hoy. O sea, ustedes lo pueden comprar mañana en todas las librerías, y es un libro de ensayo que ganó el premio Eugenio Trías. El primer premio de Eugenio Trías, que es la primera vez que se convoca, lo cual estoy feliz de que lleve un libro mío, ese galardón por primera vez, ¿no? Bueno, es un libro en el que intento explorar dos formas de capitalismo que no son el capitalismo monetario, el que todos llamamos capitalismo, sino que, bueno, son cosas que me parece no sé, me parece darme cuenta, o me doy cuenta, si lo queremos decir así, de que hay capitalismos que son invisibles, ¿no? Pero que son realmente los que están operando. Uno de ellos, el primero que ha citado él, yo le he llamado capitalismo de tiempo infinitesimal. ¿Por qué? Porque es cuando te das cuenta o analizas bien y te das cuenta de que hay cantidad de fragmentos de cada uno de nosotros que a través de datos hemos vertido en las redes, en Internet en general, que están construyendo identidades nuestras a través de esos datos, que yo lo que llamo en el libro identidades estadísticas, porque es una especie de estadística hecha con cada uno de nosotros, y que están operando por nosotros para hacer transacciones económicas, para vender paquetes de viaje, para hacer incluso transacciones que jamás veremos. Es decir, que hay toda una serie de lo que se llaman bots, la abreviatura de robots, que están operando por nosotros y con nuestros datos para obtener dividendos, para obtener dinero o para obtener cualquier otra cuestión que no sea dinero. A lo que voy es que lo importante para mí es darse cuenta de que operan tan rápidamente en tiempos tan pequeños que no los podemos ver, operan en nanosegundos. Hacen transacciones económicas en nanosegundos, de tal modo que, esto es lo importante desde un punto de vista antropológico, que es lo que a mí me interesa ahí, es un tiempo que se sale de la escala humana. Nosotros podemos ver pasar un pájaro, podemos ver caer una piedra, pero no podemos ver cómo una operación se hace en un nanosegundo, o en menos de nanosegundos. De ahí que sea un capitalismo que está operando y que no vemos, y que no podemos ver, pero que está ahí, y operando muchas veces con nuestros datos, con nuestro dinero, Y claro, eso es algo, un capitalismo nuevo, ¿no? Un capitalismo realmente que no existía hasta ahora, que es cuando el tiempo se sale de la escala humana. Y el capitalismo de tiempo antropológico es, como dijéramos, el espectro contrario. Es otro capitalismo que no vemos, pero porque su escala es tan amplia que ya la hemos perdido de vista. Y se trata de la idea de que el ser humano, por ser humano, por el hecho de serlo, desde el principio de los tiempos, está continuamente intercambiando con su entorno materia y símbolos, es decir, creando economías para poder sobrevivir o para, como yo argumento ahí, para suplir una falta. Y ustedes dirán, ¿pero de qué falta habla este que está aquí sentado? Bueno, la idea de la que parte el capitalismo antropológico es que el ser humano, esto es una visión que he tenido, ¿no? Como o sea, quiero decir una visión, quiero decir que es algo que yo no puedo demostrar. Para mí se demuestra experimentalmente, o heurísticamente, como se decía antes, que es que el ser humano es un ser incompleto. Entonces al ser humano le falta algo. Y como le falta algo, está siempre intentando llenar ese vacío con algo, como negociando con su entorno
materias primas, objetos, desde hierro, bronce, todo lo que queramos, comida, símbolos, construimos religiones, construimos dioses, ciencia, construimos conocimiento. ¿Para qué? Para intentar suplir algo que no tenemos. El truco está, tal como yo lo argumento, es que en realidad esa falta siempre va a estar ahí, nunca se va a poder suplir, nunca. Por lo tanto, siempre vamos a estar en continua intercambio, estableciendo economías no monetarias, pero son economías porque son intercambios, con nuestro entorno. Y bueno, claro, eso lleva pues, a que, entre otras cosas, por ejemplo, exista el lenguaje. El lenguaje yo lo veo como la manifestación más clara del capitalismo antropológico. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano es imperfecto, al contrario que el de los animales o el de los árboles o el de lo que ni siquiera es un lenguaje. El lenguaje humano es imperfecto en el sentido de que como el humano siempre quiere ir por delante de sí mismo, crea arte, crea metáfora, crea algo que se sale de sí mismo para poder estar en diálogo con el entorno, porque quiere rellenar una falta. Fíjense ustedes que un perro, una hormiga, un árbol, una piedra, están en perfecta armonía con el entorno. ¿Por qué? Porque son más simples que nosotros. Un perro no necesita nada más que comer, beber y no tiene conciencia de tiempo, no tiene un lenguaje más que para comunicarse cosas básicas y cuando se muere, se murió. Ya está. Una piedra, un árbol, exactamente igual. Pero el ser humano que tiene conciencia de tiempo y de muerte, que sabe que va a morir, está siempre intentando llenar esa falta, eso que nos falta, por ejemplo, con herramientas que vamos diseñando y que muchas son no matéricas, como por ejemplo el lenguaje. De ahí que nuestro lenguaje no sea solo asertivo. Esto es una botella, no. Esto es una botella y además creamos metáfora. ¿Para qué? Fíjate, para poder ir por delante de la botella, para decir algo más acerca de esa botella, porque no nos basta esa botella. Tenemos una falta y la queremos llenar. Y eso es lo que llamo yo capitalismo antropológico. Bueno, ya ven que la operación intelectual que plantea Agustín es de una extraordinaria ambición, complejidad y a la vez con útiles muy updated, muy puestos al día. Y por eso hay que acabar volviendo a lo de siempre, que es el amor. Que su último libro es el libro de todos los amores, donde emprende una tipología que también llama bastante la atención de numerosísimos amores posibles. Él habla, entre otros muchos, del amor silencio, amor pantone, con todas las gamas de colores, amor navaja, amor geodésica en femenino, amor asimétrico, amor independencia, amor paquete, amor urbano, amor epidérmico, amor extremal. Hay cientos. ¿Por qué vas a parar al amor después de todo este viaje tan complejo por el mundo contemporáneo? Bueno, pues como verán ustedes, pues otra vez, por casualidades, por cosas, porque precisamente es que la vida es, a veces la gente piensa que quienes escribimos estamos todo el día, como diría, diseñando lo que vamos, y la vida es, yo no puedo escribir de nada que no haya pasado por mi ámbito doméstico, yo tengo que escribir de lo que haya pasado por mi alfombra, mis sábanas, mi sartén, es decir, yo tengo que haber experimentado algo en mi propia piel para poder escribir, ¿no? Entonces yo no sé, sabía que el amor estaba en mi obra, pero no era tan consciente hasta que, precisamente haciendo la promoción de Trilogía de la Guerra, vino a mi casa en Palma, aquí muy cerca por lo demás, un periodista que tú conoces muy bien porque ha trabajado para La Vanguardia mucho, que es Antonio Lozano, y vino a entrevistarme por Trilogía de la Guerra, y Antonio Lozano ha leído toda mi obra prácticamente. Y cuando terminamos me dice, ¿sabes de qué me he dado cuenta, Agustín? De que tú en realidad siempre hablas del amor en todos tus libros, que es una constante absoluta, aunque no lo tratas directamente, el amor está en todo. Y dije, joder, pues es verdad, no la había visto así, ¿no? Y de repente solo uno a que, por resumirlo, precisamente en Trilogía de la Guerra hay un personaje que se plantea también una cuestión jurídico-filosófica. A mí el derecho me interesa muchísimo, por otra parte, no hemos hablado del derecho, pero la filosofía del derecho me parece que es realmente lo que mueve el mundo y lo que organiza el mundo.
dejemos eso ahora aparte. Bueno, pues hay un personaje que dice, es lógico legislar el mal, ¿no? Pero ¿podríamos legislar el bien? ¿Tendría sentido legislar el bien? Claro, eso es ese personaje, porque si el bien no se legisla, el bien crece, pero si crece, puede crecer amorfamente, como un volcán que se desparrama. Quien no pone una valla a una lava, pues se desparrama y queda una cosa informe, de tal modo que el bien se puede convertir de repente en algo viscoso y algo que en realidad ya no nos interese tanto, como de hecho ha ocurrido, por ejemplo, el amor, que se supone que es el bien. Ustedes habrán oído a mucha gente que desde un tiempo a esta parte, que en verdad es un anglicismo, es una traducción del inglés, ama todo, amo este libro, amo esta película, amo este perro. ¿Cómo se puede amar a algo que no te corresponde? El amor es entre iguales, si no es una dominación, siempre. O una ficción de dominación. O sea, es decir, lo que vengo a decir con esto es que hay una inflación del concepto amor o del término amor, de tal manera que cuando tú usas una palabra para todo, es decir, cuando tú no legislas el bien, en este caso, deja de tener sentido esa palabra, porque como todos sabemos, lo que explica todo no explica nada, ¿no? Entonces, con todas esas cosas, yo digo, yo quiero escribir sobre el amor. Hala, venga, voy a poner este reto. Pero no tenía ni idea de cómo. No tenía ni idea porque, claro, ¿cómo vas a hablar del amor? Es como hablar del bien, del mal, de eso habla el Papa o habla gente así, ¿no? Gurú, o sea, harías el ridículo, son grandes temas. Y entonces, y termino con esto, viendo un día en mi casa en internet, caí casualmente en unos paletas de colores, lo que llamamos Pantone, aunque Pantone es una marca comercial, ignorante de mí, yo no lo sabía, creí que era Pantone, se llamaba así, pero es una marca comercial. Caí en una paleta de colores, o Pantone, que lo hace el botánico Tadeo Heinke en el año ahora se me ha ido, bueno, 1780 y algo. Bueno. ¿Y por qué? Porque tenía que tipificar, o bueno, clasificar flores y no había colores para clasificar. Entonces había que inventar colores, porque lo que no tiene un nombre no existe. Recordémoslo. Entonces, él hace una paleta de colores preciosa, que la pueden ustedes ver en internet, pintada, numerada. Digo como paréntesis, es un buen ejemplo de cómo la ciencia puede hacer avanzar a las artes, ¿no? En este caso al arte de la pintura, y cuando yo veo esa paleta de colores es cuando tengo el momento, si quieres, epifánico, o el momento poético, de ver poéticamente, y digo, esto es lo que yo tengo que hacer, no un Pantone de colores, sino un Pantone del amor. Esta es la forma mediante la cual yo voy a abordar el amor. Y en la cual yo veo que tengo fuerza y que puedo hacerlo, porque de otra manera no. Entonces empiezo a hacer estos pequeños textos, que abajo los voy definiendo, al final, no al principio, es lo importante, al final, amor, no sé cuántos has leído, amor, pelo, amor, geodésica, amor, capitalismo, amor, dinero. Y voy haciendo estos pequeños textos que son, pues, como colores de un Pantone, o sea, es como un Pantone del amor. Y el libro empieza así. Yo empiezo a escribirlo así, aunque luego ya se mezcla con una peripecia, etcétera, entonces en realidad termina siendo una novela, pero tiene como casi 200 definiciones de amor, y además estuvo muy bien porque cuando uno está ya metido en una ficción, ve aquello de lo que está trabajando, lo ve en todas partes. Es imposible no verlo. Entonces yo había un momento en que veía amor en todo, porque son pequeños amores en cosas cotidianas que yo voy viendo, en un billete que tengo aquí. ¿Y por qué el dinero lo queremos tanto? Amor, dinero, vamos a pensarlo. Un pelo, ¿no? Ustedes se han fijado que lo último que se va de una persona son los pelos, ¿no? Una persona se va, pero los pelos se quedan meses, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es el pelo si no? Claro, es un fósil del amor. Sí, es un fósil, porque el amor ahí ya está fosilizado. etc. O sea, tú empiezas a ver eso en todas partes si realmente estás en el ojo poético orientado en ese momento hacia ahí, ¿no?
Bueno, y es un poco como sí, bueno, y eso es un libro que se llama El libro de todos los amores, ¿no? Igual que García Márquez nos hablaba del amor en los tiempos de cólera, Agustín nos habla de los amores en el tiempo de la hiperconexión. El último amor que catalogas es el amor distancia. ¿Por qué el amor distancia? Es que no recuerdo ahora a cuál corresponde el amor distancia en el libro. Al que se va. Tendría que leerlo. Dime, si tuvieras que resumir este libro en una frase, ¿cuál sería? Bueno, en el título, el libro de todos los amores, ¿no? Creo. O sea, es un libro que bueno, o sea, por ejemplo, no es amor distancia, pero algo que y con esto ya si quieres acabamos, sí. Acabo. Algo que a mí siempre me ha dado muchas vueltas es la idea de que esto ya está en verdad en Nocilla Lab, pero pergeñado. La idea de que cuando dos personas, en este caso hablo de amor lo que voy a referir ahora es amor de pareja. Cuando dos personas establecen una relación amorosa, crean un vínculo que yo llamo una ciudad, crean un mundo, una ciudad propia a través de afectos, un lenguaje propio, miradas, se crean toda una geografía que solo ellos conocen. Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que en el planeta Tierra exista algo que solo pueden ver dos personas? Porque esta botella la podemos ver muchos, y muchas, pero hay algo que solamente dos personas pueden ver, y es esa ciudad que crean los amantes. Claro, cuando los amantes, esto ya me parece una volada absoluta que hace del amor algo totalmente diferente a todo. Pero claro, viene una segunda parte. Si las parejas se rompen, como a veces ocurre, como nos ha ocurrido a todos y a todas, la pregunta que yo me hacía es, ¿y a dónde va esa ciudad? Como aquella canción tan bonita de Silvio Rodríguez, ¿y a dónde van? ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? Bueno, pues ¿a dónde van? ¿A dónde va esa ciudad? Entonces, mi idea es que esa ciudad no se destruye, esa ciudad queda abandonada, y esa ciudad que crearon los amantes vaga por el planeta Tierra, buscando a alguien que la habite, y ya nadie la va a poder habitar. Ni los antes amantes podrán volver a pisarla, porque ya no están juntos. Entonces, eso me producía una melancolía, que es una de las formas en las cuales hay, derivando a otras cosas, llamo amor información, porque la cuestión es cómo se podrá extraer luego información de esa ciudad que vaga por el mundo perdida, ¿no? Que tiene que ver mucho con los cuentos también, ¿no? Eso, ¿no? Porque en definitiva yo creo que, y tiene relación con esa clase de amor, cuando dos personas se enamoran, en realidad siempre se crea una tercera persona, que es el intercambiador. Es la persona, crean un fantasma, le puedes llamar ciudad, le puedes llamar de muchas, crean un fantasma que es el que hace de intercambio entre las dos personas. Y que, en definitiva, cuando dos personas se separan, lo que hacen es matar a ese fantasma, ¿no? Por eso, separarse es cometer un crimen, porque es matar algo que solamente tú podías ver y otra persona. Por eso nos entristecen tanto, creo, las rupturas amorosas, porque estamos matando algo realmente, ¿no? Bueno, esta reflexión de Agustín, que nos muestra que es a la vez filósofo, narrador y poeta, yo creo que nos sirve para dar paso a este señor. Sí, me ha creado curiosidad el término que has utilizado de alta cultura y baja cultura. Te agradecería si puedes profundizar en estos conceptos, si consideras que son conceptos. Bueno, claro, sí. Bueno, yo lo que hablaba de alta cultura y baja cultura, pues, lo explico muy sencillamente, es porque clásicamente todo el mundo, en el mundo de las artes, de la literatura, de la filosofía, se ha distinguido entre esas dos culturas, ¿no? Entre la cultura popular, vamos a llamarle así, y la cultura valorizada. Entonces, hasta mediados del siglo XX, hasta que empieza el posmodernismo, era imposible mezclar esos dos ámbitos. La novela sí que lo hacía, pero si te fijabas, condescendía a hacerlo, ¿no? Era, bueno, ahora estamos escribiendo aquí, bueno, pues vamos a hablar de este mercado popular, pero bueno, porque me pillas de buenas, ¿no?
Pero voy a hablar desde mi altura. Y hay un momento en que a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo luego de los movimientos libertarios de los años 60, 70, lo popular entra dentro ya de lo académico también, y entra dentro de lo que siempre fue considerado la alta cultura, ¿no? Esto, que es una obviedad, en la literatura no era tan obvio, aunque en las ciencias, en el cine, en las ciencias, en el arte, en el cine, en otras manifestaciones sí, en la literatura no era tan obvio hasta el siglo XXI, ¿eh? O sea, no era tan obvio que se pudiera hablar tranquilamente de voy a la nevera y abro la nevera y cojo una Coca-Cola. Había que decir, abro la nevera y cojo un refresco de cola, porque no estaba bien visto poner marcas comerciales. Claro, eso hay un momento en que yo me rebelo contra eso, pues de ahí lo de Nocilla, aunque Nocilla en verdad viene de una canción punk del grupo Siniestro Total, que tiene una canción que se llama Nocilla que merendilla, no viene exactamente de la nocilla, pero bueno, pero a su vez en la canción de Siniestro Total sí que viene de la nocilla, o sea, es todo una cadena. Lo que vengo a decir es que la alta y baja cultura siempre habían estado separadas, y me refería a este tipo de cuestiones, ¿no? Y no olvidemos, pero esto da pie a una reflexión filosófica muy interesante que en Teoría General de la Basura lo abordo. Fíjense que todo producto, vamos a decirlo así, cultural, que perdura en una sociedad, fíjense ustedes, no es lo popular únicamente, ni la alta cultura únicamente. Es decir, cuando un producto cultural parte de la llamada cultura popular y se queda en ella, eso es folclore o es moda, dependiendo de que si es un ámbito más rural o más urbano, pero eso, bueno, queda ahí. En el caso contrario, cuando algo parte del mundo académico y un producto y vuelve al mundo académico, pues eso le llamamos erudición, que tampoco interesa mucho a la población en general. Si nos fijamos, los productos culturales que perduran, los que hacen avanzar a una sociedad, son los que ponen en contacto ambos polos, ¿no? ¿Qué hizo Freud? Freud lo que hace es coger los mitos clásicos y ponerlos en contacto con la psique de las personas vulgares, como yo y como ustedes, y ya está. Entonces, de repente, el mundo de lo académico se une al mundo de lo absolutamente banal. ¿Qué hace Marx? Marx coge la alta filosofía de Hegel, que solo la entienden los y las hegelianas, para ellos, me parece bien, porque eso no hay quien lo entienda, la alta filosofía de Hegel, y, bueno, es un decir, entiéndame, claro que se puede entender, pero bueno, que es una cosa muy compleja, y la pone en contacto ¿con qué? Pues con la masa trabajadora, con conceptos que tienen que ver con el sudor, con las fábricas, ¿no? Bueno, el ejemplo que hemos visto antes, que hace Duchamp, coge un urinario, lo compra ahí en almacenes, lo que sea, y lo mete en un lugar como este. O sea, poner en contacto la alta cultura con la baja cultura, y con un sentido, evidentemente, no arbitrariamente, es lo que da lugar a cosas que perduran y que a la sociedad le comunican algo. Bueno, pues eso es de una manera intuitiva, es lo que yo también hacía o intentaba hacer de alguna forma, sobre todo en Proyecto Nocilla y en mis inicios, ¿no? Ahora también, pero ahora ya estoy en otros lugares y en otras fases, ¿no? No sé si he contestado bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Agradecerte. No, pues sobre todo, yo puedo hablar horas, ¿eh? A mí si ustedes me ponen, pero ahora... No, bueno, es que es todo muy interesante lo que explicas. Pero, o sea a mí me dan pena porque como igual no se atreven, se quieren ir y no se atreven a salir, ¿no? Hay que poner punto final y invitarles a la próxima sesión, que será en marzo, con el historiador Juan Francisco Fuentes, con el que hablaremos de los símbolos de la política española en los 2 últimos siglos. Hoy, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Agustín, que nos ha hablado de tantas cosas que hay tema para pensar como mínimo hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. Gracias.